Mis amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre la resiliencia, el factor resiliente. Bienvenidos, este es nuestro capítulo número 8. Hoy vamos a aprender cómo aprender a perdonar. ¿Cómo aprender a perdonar? ¿Quiere usted saber cómo aprender a perdonar? Bueno, quédese en este video y le invito, si no ha visto los anteriores, la semana pasada hablamos de relaciones interpersonales, la anterior sobre la comunidad, la anterior sobre la esperanza, la anterior sobre la perseverancia. En el capítulo número 3 hablamos de la confianza en Dios, en el 2 vimos los fundamentos de la resiliencia y en el capítulo 1 fue una introducción a la resiliencia. Hoy me fui hacia atrás, ¿verdad? Este es nuestro capítulo número 8, el episodio 8 de 10. Estamos ya cerca del final sobre el podcast de la resiliencia. Está disponible aquí en el canal de YouTube de José García Sachs. Lo puede encontrar, lo puede compartir, puede darle like, puede darle suscribirse. Yo le invito a que comparta con los amigos, con la familia, con los hermanos de la iglesia, porque nunca sabemos quién puede estar sufriendo y le pueda servir. Así que bienvenidos al capítulo número 8, al episodio 8, cómo aprender a perdonar. Estamos hablando del factor resiliencia, el podcast que nos va a ayudar a superar los desafíos de la vida y construir una fuerza interior, por supuesto, provista por Dios, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar del poder del perdón y el papel del perdón en el desarrollo de la resiliencia. No puede existir una persona resiliente si no perdona. Lo voy a repetir, no puede existir una persona resiliente si no perdona. El resentimiento, que sería uno de los efectos de no perdonar, una de las consecuencias de no perdonar, el resentimiento trae destrucción a la vida. El resentimiento, el rencor trae autodestrucción y eso nos impide avanzar. Es como una piedra en el zapato que no nos permite caminar bien. Así que hoy vamos a hablar del perdón. El perdón no solo se trata de dejar ir las heridas del pasado. El perdón es sanar. El perdón es liberarnos del peso que genera el rencor o el resentimiento, como dije anteriormente. Cuando exploramos nosotros el perdón, el tema del perdón, ¿verdad? En el contexto de la resiliencia, que es lo que estamos hablando, descubrimos cómo puede actuar como un catalizador para el crecimiento, tanto personal como desarrollar una fortaleza emocional. El perdón es una cosa muy importante en la vida y seguramente todos hemos sido ofendidos y seguramente todos hemos ofendido a alguien. Yo le invito a que usted piense en el momento que quizá sin querer o puede ser que intencionalmente ofendimos a alguien. Es importante pedir perdón. Pero en este caso hoy estamos hablando de la víctima, estamos hablando de la persona que sufrió una situación difícil y en medio de esto el aprender a perdonar es una herramienta para poder levantarse en la vida. Perdón, el perdón no excusa, ¿verdad? No excusa ni aprueba las acciones incorrectas de otros. Si alguien hizo algo malo, eso está mal. El perdón no lo está excusando. El perdón simple y sencillamente es una decisión consciente. El perdón es una decisión consciente de liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan a la experiencia en el pasado, permitiéndonos avanzar con una fuerza renovada, ¿verdad? Con una esperanza renovada. Hay un ejemplo que quiero compartir con usted hoy, es el ejemplo inspirador acerca del perdón, ¿verdad? Y es la vida de Nelson Mandela, que fue un presidente de Sudáfrica, estuvo 27 años preso por una situación injusta, ¿no? ¿Verdad? Y estuvo encarcelado. En su proceso de estar encarcelado, desaprendió algunas cosas, aprendió otras, y entre ellas algo que él aprendió fue a perdonar de manera genuina. El acto de perdonar de Nelson Mandela desempeñó un papel importantísimo porque no solamente transformó su vida, sino que al momento de construir la nueva Sudáfrica, ¿verdad? Estamos hablando de algunas décadas atrás, el elemento del perdón fue muy importante en la vida de Mandela. Y sabe, lo menciono porque para nosotros
el aprender a perdonar es un elemento importantísimo para poder seguir adelante. ¿Cómo podemos abrazar el perdón y utilizarlo como una herramienta para mejorar nuestra resiliencia? Y quiero compartir con usted 3 cosas el día de hoy. 3 claves para poder abrazar el perdón, para aprender a perdonar. Número 1 es reconocer el dolor. Antes de yo perdonar, o antes de nosotros poder perdonar, debemos reconocer el dolor y la herida causados por las acciones de otros. Es decir, repasar el suceso, qué pasó, cómo fue, percibir, sentir ese dolor. Está bien sentirnos enojados o heridos, ¿verdad? Porque nuestras emociones son naturales. Cuando nosotros vemos la Biblia, por ejemplo, Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Jesús lloró sobre Jerusalén porque tuvo compasión por Jerusalén. En algunos momentos se enojó con Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Se enojó con la gente que estaba haciendo negocio en el templo. Compartía con los niños. Yo supongo, estoy seguro que Jesús se reía y bromeaba. Si no, los niños no se hubieran acercado a él, pero los niños querían estar cerca. De alguna manera era alguien que transmitía sus emociones, que dejaba ver en su humanidad que las emociones son parte del ser humano. Y nosotros, cuando ocultamos las emociones, no nos estamos haciendo un bien, porque el reprimir sentimientos, por lo general, causa una enfermedad psicológica o puede ser una enfermedad física, ¿verdad? Que puede ser resultado, ¿no es cierto?, de esa supresión de emociones. Así que el sentirnos enojados, por ejemplo, heridos, lastimados, en medio de la situación de resiliencia, en medio del evento que pudimos pasar, pues son emociones naturales y están bien. Entonces, al reconocer y procesar nuestras emociones, creamos un espacio para sanar. Así que el punto 1 es reconocer el dolor. ¿Quiere usted saber cómo aprender a perdonar? Punto número 1, reconocer el dolor. Punto número 2, elegir perdonar. Si usted escuchó con atención, yo dije elegir perdonar. Es decir, el perdón está ahí, pero nosotros podemos elegir perdonar o no perdonar. Escúcheme bien, el perdón es una decisión mental. Lo voy a decir nuevamente, el perdón es una decisión mental. El perdón, queridos amigos, no es un sentimiento. El perdón no es una emoción. Puede ser que yo decida mentalmente perdonar porque ya identifiqué el dolor, ya reconocí, pasé por el sufrimiento y no me nace perdonar, pero tomo la decisión mental de hacerlo. Eso crea un espacio en mi mente y en mi corazón y comienza el proceso de sanidad. Pero definitivamente el perdón es una decisión mental, aunque aún no nos nazca en el corazón, ¿verdad? Hay personas que dicen, a mí no me nace perdonar. Nunca le van a hacer si usted no decide hacerlo. Yo le invito, si usted está pasando una situación difícil o pasó por una situación difícil, si usted atravesó por una traición, por una infidelidad, por una situación que le ha lastimado mucho, tiene que decidir perdonar si usted quiere levantarse. Recuerde, no hay persona resiliente si no perdona primero. Así que debemos aprender a decidir mentalmente que debemos perdonar. El perdón no es una muestra de debilidad, sino al contrario, es una muestra de fortaleza. Es una decisión consciente de retomar el control de nuestra vida interna, de nuestras emociones y de negarnos, ¿verdad?, a permitir que las experiencias pasadas definan nuestro futuro. Porque alguien me lastimó en el pasado, eso no significa que yo no pueda confiar en el futuro. Pero la evidencia de esto va a ser el perdón, el aprender a perdonar mentalmente, y eso me va a limpiar por dentro. Al elegir perdonar, recuperamos nuestro poder. Porque ya no nos controla el odio, ya no nos controla la ira, el enojo, la herida, el resentimiento. Ahora nos controla una actitud de libertad porque aprendimos a perdonar. Así que repasando, número 1, reconocer el dolor. Número 2, elegir perdonar. Ahora, exploremos cómo el perdón se alinea con el concepto de la resiliencia, porque este es el podcast
de la resiliencia, el factor resiliente. Estamos hablando de levantarnos después de haber caído o haber tenido una situación difícil. Escúcheme, la resiliencia no se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino es sobre levantarnos con más fuerza después de enfrentar la adversidad. ¿Qué pasa cuando nos volvemos a levantar? Nuestro carácter fue formado, tenemos experiencia, nuestras emociones sanaron y se fortalecieron, tenemos capacidad para enfrentar cosas más grandes y, por supuesto, las bendiciones, las victorias, la prosperidad que Dios pueda traer en nuestra vida en el área que sea, va a estar ahí si nosotros somos resilientes. Pero parte de la resiliencia, queridos amigos, es el perdón, ¿verdad? Cuando perdonamos, nos liberamos de cadenas de resentimiento, lo que nos permite enfocarnos en el crecimiento personal y en la automejora, es decir, en encontrar qué cosas tengo yo que cambiar y mejorar por dentro. Cuando yo hago eso, voy a comenzar el camino para desarrollar nuevas disciplinas que me van a permitir seguir caminando. La semana pasada hablamos de un versículo que era Colosenses 3:13, se lo voy a leer nuevamente, dice: soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro. Dice: así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó, así hagámoslo nosotros, ¿verdad? Este versículo nos recuerda que el perdón es una virtud. El perdón es una virtud que nos es otorgada por un poder superior, que es Dios, y que debemos extender esa misma gracia a los demás. Cuando usted escucha el famoso Padre Nuestro, dice: y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de perdón. Hablamos que el perdón es una decisión que nosotros tomamos, es una virtud dada por Dios, porque Él nos perdonó primero. Extendamos esa gracia a los demás, aunque no nos estén pidiendo perdón. El asesino no pide perdón, ¿verdad? El perverso, por lo general, no pide perdón. Menos si salió huyendo, si se fue, hizo su daño y se marchó. Perdonémoslo, porque entonces vamos a ser libres por dentro. Mateo 6, 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí estamos hablando de vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Si yo decido perdonar, voy a ser libre. Voy a experimentar el perdón de Dios en mi vida. Pero si yo no perdono, yo voy a ser esclavo del resentimiento, del rencor, de la amargura. Voy a ser esclavo de la miseria. Voy a ser esclavo de heridas que están dentro de mí que no van a sanar. Porque cuando yo perdono, Dios me perdona, Dios me limpia. Así que el perdón es una parte clave dentro del factor resiliente. Estos versículos enfatizan la interconexión del perdón con nuestra propia redención y nuestra paz interior. Si usted es un creyente, si usted ha sido salvo por Cristo, usted ha experimentado la redención. Los que hemos reconocido a Jesús en nuestro corazón, tenemos redención. Bueno, el perdonar es una forma de comprender esa redención en nuestra vida, ¿verdad? ¿Hay alguien a quien usted necesite perdonar? Yo le invito a que en este momento tome la decisión de perdonarle. Recuerde que el perdón no sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un viaje. Van a venir flashes o momentos o imágenes que nos van a querer hacer retroceder. Cuando usted decide mentalmente perdonar, comienza a caminar, pero es un viaje. Así que no sucede de la noche a la mañana, pero comienza con una decisión. Dé el primer paso hoy y va a descubrir la increíble fuerza y resiliencia que reside dentro de usted. Gracias por escuchar este podcast. Le agradezco por tomar el tiempo, por avanzar hasta aquí. Y si usted ha visto los 8 capítulos que llevamos hoy, le felicito y le agradezco por acompañarme. Y por supuesto, le invito a que me acompañe la próxima semana cuando vamos a hablar sobre cómo tener un corazón agradecido.
Usted sabe que la bendición está precedida por la gratitud. La persona que es agradecida seguramente va a ser bendecido. Así que si usted quiere saber cómo desarrollar un corazón agradecido, cómo desarrollar una actitud de gratitud, le invito a que nos acompañe en el próximo podcast donde vamos a hablar sobre cómo tener un corazón agradecido o la importancia de la gratitud dentro del factor resiliente. Pero, por favor, no olvide, dele like, dele suscribirse, dele la campanita de las notificaciones y acompáñeme en esta experiencia del factor resiliente, aprendiendo a ser resilientes y levantarnos en la vida. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente semana. Nos vemos la próxima semana.